hace, no sé, hará 6 años, 7 años que no estaba en televisión. Y esto es volver un poco a la fuente. Más en este lugar, como vos decís, aquí hicimos Noticias en la Red unos cuantos años. Y en una etapa fundacional, ¿no? Es decir, cuando había casi una continuidad de, creo que eran de las 9 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde con programación continua, ¿no? Era una interesante. Es lo que creo que apuntamos un poco todos a que vaya creciendo esto del cable, porque cada vez creo que está más claro cómo va ganando espacio, ¿no? Tal cual es así. Cómo van ganando espacio. Pipi, bueno, trabajando actualmente en radio, bueno, con un ciclo que viene teniendo continuidad también hace un tiempo. Noticias en la Red tiene una historia bastante particular. Estuvo en Gráfica, en lo que era antes Prensa Libre o lo que fue El Sureño antes, con otras miradas, ¿no? También estuvimos muchos años en diferentes radios. No quiero recordar la lista, pero fue muy importante. Y en televisión, que creo que fue la parte fundacional, porque incorporamos la imagen fija a la televisión, lo cual era un desafío bastante complejo, era mostrar una tapa de un diario en la televisión cuando todos decían desde la teoría que la televisión era movimiento. Tal cual. Y bueno, a partir de ahí, bueno, nos trataron bastante mal al principio. La idea, voy a ser franco, no es propia. Hace algunos años atrás, cuando tuve oportunidad de vivir en Estados Unidos, empecé a mirar con cierto detalle la CNN. Y ellos trabajaba con este formato. Ellos trabajaban con el formato de mostrar tapas de periódicos o imágenes fijas cuando no podían llegar a un determinado lugar. CNN sigue siendo la mayor corresponsalía en el mundo de televisión. Entonces dije, esto lo podemos traer acá. No había tecnología para hacerlo. Realmente en el país no había tecnología. Empezamos con un programa que los viejos se acordaron, se llamaba PC Anywhere. Era un programa que permitía remotear la computadora a otra. Hacia otra computadora. Entonces, lo que hacíamos era poner al aire un espejo de la computadora que tenía yo. Y tenía un retardo. Así que cuando había que subir mirando el diario, había que estar hablando porque se congelaba la imagen. Tal cual. Bueno, empezamos a incorporarlo, después avanzó la tecnología y terminamos a lo de día de hoy, que se puede duplicar la pantalla con toda comodidad. Y en la radio surgió el formato, creo que vale la pena mencionarlo, Noticias en la Red tuvo tantos levantamientos como tiempo de aire. Colisionábamos políticamente de alguna forma con nuestro discurso y el programa desaparecía del aire y volvía a los meses, o en algunos casos tardó un poco más de años. Y en la radio tomó un formato más fijo. Estuve en radios de AM, todas las AM de aquí, las FM, creo que la mayoría de las FM legales. Y ahora nos estacionamos hace muchos años en Radio News y ahí estamos con Noticias en la Red. Un horario que en primera instancia no parecía tan apto para el formato. Vos que trabajás en esto te das cuenta que la mañana es la que termina informando y forma la agenda. Es parte igual de la teoría de la radio, es decir, una mañana dinámica y una tarde quizá un poquito más tranquila. Pasatista, con entretenimiento, digamos, hoy día. Y Noticias en la Red tuvo que tomar un formato un poco más duro, hoy definitivamente duro, a las 6 de la tarde, donde si bien no trabajamos mucho los temas locales porque traté de alejarme, hace unos 4 años dejé de hacer entrevistas, mi mayor pasión. Se me tomó la idea de que quería respetar al oyente. Y noté que pocas veces el que venía como entrevistado me hacía cumplir ese respeto hacia el oyente. Pero es parte de la esencia de la radio en sí o de un medio de comunicación. Bueno, yo estoy probando que no es tan así. Estoy un poco con la teoría de Martínez, que muchos no lo conocen, que la radio es soledad de ambos lados. Y entonces lo que yo propongo es eso. Hay algo que marca este programa históricamente y que me parece que forma parte un poco también de tu trabajo y de tu línea de muchísimo tiempo en el aire, es el editorial, ¿no? Que creo que es el momento cúlmine del programa, del cual a veces podemos coincidir, a veces no podemos coincidir, pero sin ningún tipo de duda es parte de lo más atractivo del programa. Fue mutando. En la televisión fue una cosa muy fuerte porque había que estar hablando 10 minutos mirando a la cámara. Sin otra red de contención que el contenido que uno tenía. Y en la radio fue mutando a otro concepto también teórico, que es la dramatización de la información. Es decir, yo trabajo con un esquema prearmado y a partir del esquema prearmado dramatizo sobre el día y voy incorporando y sumo expresiones. Esta estructura de la editorial lo que es un tanto anárquica,
me alegro que no coincidas. Y que No, a veces digo, hay coincida, esa es la cuestiones- idea. No, digo, pero claro, tal cual, exactamente. Esa es la idea. Es decir, actuar como disparador. Habrá temas que podrán parecerte interesantes, otros que no, podrás no coincidir en la línea. Lo que siempre rescato es, digo, se podrá coincidir o no, pero no se puede negar que no sea verdad. Podrá tener un zoom diferente al Tal mío, cual. Bueno, pero nos pasa a todos. pero lo que planteo, digo, es una realidad. Con el paso de los años, ya con 62 años, medio sordo, totalmente pelado, muy viejo, llego a la conclusión de que son matices los que uno da. Entonces, es una pincelada mía, personal. No necesariamente la gente tiene que coincidir. Yo amo lo que hago, le pongo mucha fuerza. Son 2 horas y media, 3 horas de programa Diarios. que vos lo sabés porque estás atrás de la producción, haces la nota, la presentás y la tenés que armar. A mí esas 3 horas me insumen desde que me levanto hasta que termino viniendo de la radio como algo y vuelvo a avanzar en el otro día. Y te debe pasar también ahora buscar algo que pueda ser de interés. No voy a usar el término chato porque podría ser muy duro, pero nos movemos en una sociedad donde a veces la noticia es que dijo el CONICET que tenemos el índice de mejor de vida del país y a las pocas horas un incendio del basural nos tapó de humo durante casi 24 horas. Bueno, esa capacidad de análisis es parte de tu esencia también en este trabajo, digo. Yo creo que tiene que ver un poco con la edad, insisto con esto, a pesar de que no. Digamos, tiene que ver con uno va sumando capas. Gracias a Dios siempre lo menciono, lo decía acá también cuando mostraba alguna foto, tuve oportunidad de recorrer el mundo, viajé mucho. ¿Te gusta viajar? Mucho. Me encanta, me encanta. Ya hace, digamos, dos años que no lo pude hacer, obviamente por razones económicas, pero vamos a volver a intentar porque Abre la cabeza totalmente. modifica la visión que uno tiene de todo. O sea, cuando vos hablas de economía o algo, viste que es casi un folclore, ahora me voy del país, voy buscando otra opción. Bueno, aquellos que estuvimos migrantes en países tan complejos como Estados Unidos, decimos, no es tan fácil. Es una crisis tan fuerte que ni siquiera la mayoría lo imagina. Y después al haber caminado por Europa, por Asia, por Rusia, te das cuenta que muchas de las cosas que uno establece como idea es parte tomada de la ficción, de películas, de series, y que en la vida real no es así. Este Hollywood que logra tanto y realmente deja de ser tan real a veces. Claro, ¿no? hoy día te das cuenta cómo la ficción supera la realidad, porque la mayoría interpreta que sí, a muchos le ha ido muy bien. Siempre coincido con la idea de que allá se hace lo que acá se desecha, como empleo. Entonces, claro, uno va dispuesto a eso, cambia la vida. Pero suma cultura general, Javier. Sin duda. No hay ningún tipo de duda. Entonces, si vos hablas de economía o hablas de la Unión Europea, sabés de qué estás hablando. Si hablas de algún conflicto, a mí me encanta hablar de política internacional porque caminé por esos lugares. Entonces, digo, si hoy día nos vemos, si bien no conozco China, pero vemos la confrontación entre Estados Unidos y China y nosotros en el medio, y estamos en una realidad a años luz. Hace 20 años atrás había algunas ideas ya del LED en Estados Unidos y nosotros lo tenemos como novedad. En la televisión, digo. Sí. El 4K es viejo en el mundo y nosotros todavía, no sé si tenemos... El 90% no lo tenemos. No tenemos ni tenemos contenidos tampoco y estamos lejos porque somos analógicos, Javier. Funcionamos así todavía. Vos te poner el concepto, hace un par de años atrás ibas a un cajero y se titulaba, veías que aparecía la palabra XP y vos mirabas y decías, ¿en dónde estamos? ¿Cómo estamos? Ya hoy día digo, la tecnología nos lleva a pensar de que el teléfono celular es todo, desde subirte arriba un metro o un ticket de avión. Y acá estamos recién avanzando. Bueno, eso te permite abrir un poco. No sé si sirve para trasladarlo, porque a veces digo que uno trata de explicar algunas cosas que resultan casi incomprensibles. Pero de eso se trata Noticias en la Red. ¿Tenés cierta pasión por el periodismo económico y esto de escuchar a los economistas y ponerle tu mirada? ¿Te gusta mucho también esta parte? Leí demasiado, lamentablemente no tengo formación técnica, en economía, teórica en economía, pero he leído suficiente y recibo casi 5 newsletters por día de economía.
y escucho todos y edito todos los economistas columnistas que hay. Y es una pasión bastante interesante porque, de alguna forma, cuando hace unos 15 años atrás dijimos en la televisión por primera vez, cuidado que viene la máquina de picar carne, nos trataron muy mal. Y dijimos, bueno, era lo que venía por delante, porque empezamos a entender lo que era deuda, lo que era no crecer. Ahora algunos están entendiendo por qué estamos como estamos, por qué no crecimos. Y que no necesariamente el gasto público tiene que ver con la inflación, o que la cantidad de dinero que emplea el Estado puede disminuir la pobreza. Es mucho más complejo. Entonces, a través de la economía y esos testimonios que para algunos pueden parecer desconocidos, creo que ayudan un poco a abrir el panorama de la gente que escucha. Nosotros somos casi formador de idea. Cuando empezaron a subir las tasas de interés, le empezamos a decir, tengan cuidado con lo que hacen con la tarjeta de crédito, no paguen el mínimo. Tenemos un nivel de endeudamiento altísimo. Y hoy estamos en esa conclusión. Me siento contento en ese aspecto de haber puesto un pequeño grano de arena, prevenir, establecer la idea como de cuidado. Pasa que a veces no queda otra. Es la realidad también. En su momento son realidades ocultas, porque sufrimos una etapa hasta, yo te diría hasta el 2016-17 de consumismo abierto. Ahora 12, ahora 24, ahora alguien lo iba a pagar. Bueno, ahora sabemos quién paga una tasa de interés de ese tipo. Entonces creo que el tema de la economía ayuda un poco a la vida cotidiana. Yo sé que, digamos, a un grupo de gente importante quizás le resulte demasiado denso, pero creo que forma idea. Yo ahora estoy cambiando conceptos, ¿no? Digo que los problemas son políticos y después son económicos. ¿Tiene que ver con cómo votamos? A ver, yo digo que la gente no se equivoca el que supuestamente llega al cargo. Nosotros votamos con confianza hacia esa persona. Javier quiere ser intendente, lo votamos. Ahora, si Javier después nos defrauda, no es que votamos mal, votamos bien. El problema es Javier, en todo caso, que no cumple con la promesa. Ahora bien, encontrar un político que cumpla con lo que promete es un rara avis en Argentina. Por eso aprendí en el transcurso de los últimos años a darle poca importancia a lo que dicen los políticos, sino más darle prioridad a lo que hacen, que es de última los que termina quedando, ¿no? Es así. En la continuidad de esta línea política que venimos empezando a meternos de a poquito, ¿esperabas más de Mauricio Macri? ¿Creías que iba a ser otra la dinámica de su gobierno que finalmente termina casi estrellada a esta altura de la gestión? Yo comparo a veces, aunque pueda ser un tanto arbitrario, este periodo de Macri con lo que se le pedía a Alfonsín en el retorno a la democracia. Alfonsín llegaba después de un gobierno de facto durísimo y tenía que recomponer la República. En 4 años. Claro, tenía que recomponer la justicia, tenía que recomponer la administración, tenía que recomponer la confianza. Fallaron en economía, pero fallaron porque era casi como una consecuencia lógica de lo que pasaba. Ahora, en el caso formalmente de Macri, puntualmente con el tema de Macri, yo creo que las expectativas estaban dadas en lo que habían anunciado. No me alejo de las palabras, pobreza cero. Sí. El mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años. La inflación era fácil de... Vamos a empezar a ver brotes verdes. Y la inflación no es un problema tan grave. Bajo esas premisas, bueno, uno lo que podía esperar era que hubiera cambios muy sustantivos. Los que siempre fuimos escépticos sobre eso. Yo recuerdo que recibía muchas críticas cuando en la parte del romance del gobierno, decían, en los próximos 6 meses vienen los brotes verdes. Yo digo, ¿y? ¿Después de las legislativas? Cerca de no, antes apenas asumen, pasan los primeros 6 meses, empiezan a decir, esperamos 6 meses semestre, y viene, sí. Segundo, yo empecé a decir, y digo, no es tan fácil. La inflación en el primer tiempo no fue el problema. El problema creo que fue un diagnóstico equivocado, creo que hubo un diagnóstico equivocado. Yo le tuve bastante confianza cuando Alfonso Pratgay, el primer ministro de Economía, anunció líneas, nunca escuché un plan. Dije, bueno, nos vamos encolumnando para acá, vamos a tratar de gastar menos, vamos a ser eficientes con el gasto y vamos a tratar de alguna forma a empezar a abrir el país al mundo como para poder exportar y que ingresen recursos. Un día me entero de que lo echan
Alfonso Fracay, sube Duhovne y digo, bueno, esperaba algo, hasta el día de hoy sigo esperando alguna plataforma. Y el tercer ministro de Economía, que es Lacunza, lo único que le quedó es entrar con el matafuego. El reperfilamiento, el famoso sí, reperfilamiento. El reperfilamiento era una consecuencia casi lógica. Es decir, si vos pedís 50.000 millones de dólares, la tenés que devolver en un lapso de 5 años y ocupa el 80% de tu Producto Bruto Interno, no lo vas a poder pagar. La otra contrapartida es qué hubiese pasado si no hubieran entrado esos dólares. Ahora, ¿dónde están esos dólares? Es la pregunta de muchos. Están en la calle. Parte están en la calle, muchos están... Vos tenés que tomar en consideración esto. El dinero de los dólares de argentinos en el exterior y bajo el colchón son 300.000 millones de dólares. Sí. Entonces, cuando uno pregunta dónde están los dólares, bueno, mirate abajo del colchón, mirate abajo de la maceta. Como siempre hay sectores, factores de poder que siempre hicieron dinero. Siempre. No hay ninguna variable. Ahora, decir que se fumó específicamente los millones de dólares... La timba financiera y... Hubo, como hay siempre, es parte del sistema. Pero vos tenés que considerar que la bolsa de valores, por ejemplo, estaba a 45.000 puntos básicos el 10 de agosto. Ahora, ayer, el último dato, no llegaba a 26.000. No se fumó la plata, se quemó directamente la plata. Nuestros bonos, los primeros tiempos eran, no sé si recordás, fue una fiesta prácticamente de Cambiemos, el bono a 100 años. Sí. Bueno, no sé si hoy día una lámina debe costar, de valor nominal de $100, le deben reconocer 40. Bueno, ahí está parte de los dólares que desaparecieron también. Pipi, ¿te sorprendió a nivel provincial el caudal de votos del peronismo? Vidal, Belloni, Alicia... No, ninguno de los dos me sorprendió. Lo que sí me sorprendió, y pedí disculpas por mi error en el diagnóstico que tuve, fue el triunfo del gobernador Alicia Kirchner. Me pareció algo absolutamente impensado. Además de ello... Con la diferencia que fue. No, aparte de la diferencia que con o sin ley de dilemas ganaba abrumadoramente. Lo mismo, sí. Entonces yo estaba equivocado en el concepto, hablaba, en algún momento lo planteé como algo reñido, porque veía los movimientos políticos que había internamente y decías, no les alcanza. Después siempre dije lo mismo, que no se podía construir un político a través de pintar todo de naranja, que no se podía construir un espacio político con un muñeco de hule azul grande. Sí. O sea, que no se podía construir política con eso. Pero, reitero, me equivoqué en el diagnóstico y pedí varias veces disculpas en las columnas. Es que no pensé jamás que se iba a aceptar con ese porcentaje tan importante las políticas de Alicia Kirchner durante los 4 años, porque estuve equivocado al escuchar las críticas, a escuchar los lamentos, los sollozos, las expresiones en las redes sociales que hablaban de un caos que no vi, que no veo tampoco. Creo que se afirmó el concepto del ATM. ATM es la sigla en inglés del cajero automático. Sí, sí. Santa Cruz se transformó, digamos, la administración pública, que yo le hablo, la comunidad pública, es decir, el 80% de la población vive directamente o indirectamente del Estado municipal, provincial o nacional, un 20% mineros y petroleros. Y el resto, te diría un 5% como puede. Ponele el comercio, sí. Ponele el comercio. Sí. Que yo creo que cada vez es una expresión de deseo, y en el momento que se establezca la zona franca, si es que algún momento se llega a reglamentar, cosa que lo veo... 9 de diciembre dicen la fecha de apertura. Sí, lo podrán abrir, pero seguramente vas a pagar más caro en la zona franca que afuera, porque si no está reglamentada en el Senado la exhibición impositiva, el precio es el mismo. O sea... Sería así hasta el momento. Claro, no, hasta que no lo sancione el Senado y que no sea promulgado. Tal cual. O sea que hay unos pasos que son bastante complejos en esta Argentina, donde lo único que estamos mirando es el riesgo país, el dólar y tratando de enfriar todo, por lo menos hasta la tasa de interés. Sí, es los gran planteos, ¿no? Es decir, llegar al 27 de octubre y al 10 de diciembre. Y la inquietud es después del 27 de octubre, cómo, cuántos y cómo llegan al 10 de diciembre. A nivel local, Pipi, para ir cerrando y agradeciendo tu presencia, bueno, la ciudad no hay mucho más que decir, cómo estamos viviendo hoy en Río Gallegos. ¿Esto se puede llegar a cambiar?
necesitamos más de 4 años y cambiar un poquito el chip de la cabeza de todos para vivir un poco mejor? Yo creo que ya la gente sabe quién gana la intendencia en Río Gallegos, no creo que quede lugar a duda. No voy a decir el nombre, pero creo que es lógico, es razonable, de acuerdo a los datos que hubo el 11 de agosto. Es muy sencillo verlo. ¿Quién es el candidato que gana? ¿Qué es lo que puede ¿Qué hacer? seguridad? ¿Eh? ¿Qué seguridad? Digo que... No, pero no hay otra. O sea, quien tiene 13.000 votos, a comparación de otros que tienen 3.000 o 4.000, es imposible, no se puede. No o sea, se da vuelta, es una no hay cuestión quien pueda dar numérica. vuelta. Ujú. Y no estamos hablando de quien tuvo 13.000 votos fue candidato a diputado nacional Sí. o senador. No, fue candidato a diputado provincial. Tiene una fuerza política bastante importante. No voy a hacer un juicio de valor sobre la gestión que hizo durante los pocos días. Tiene una capacidad de movilización política muy importante. Sí. Es decir, digamos como que está dado, puedo equivocarme. Lo digo yo, me hago cargo yo, estamos hablando de Pablo Grasso. Estamos en Santa Cruzlandia, Javier. Entonces, digamos, puede ocurrir cualquier cosa. El nombre que vos decís puede ser con un 100% de certeza y el 27 de octubre a la madrugada estamos hablando de otra cosa. Porque aquí tenemos la ley de lema. Es decir, el que gana pierde y el que pierde gana. Ese es el concepto teórico. El señor Grasso en el 2015 fue el más votado. Fue el más votado. Y el que ganó fue el que perdió, en realidad. Bueno, ya sabemos cómo termina la ley de lemas, ¿no? La legitimidad queda en un tacho de basura o en el basural. Entonces sigo un poco objetando lo que vos decís, indirectamente, ¿no? Si alcanzan los 4 años o no. Es decir, hay que ver si alcanza la legitimidad para los cambios que hay que hacer. Te pongo como ejemplo, vos circulás las calles como circulo uno y la mayoría de los vecinos. Mientras que estás esquivando un pozo, agarrás 4 más. Sí, pero y atropellás un perro en el camino, de paso. Sí, sí, o el perro te ataca, el vehículo te muerde el auto, como ha pasado, digamos, el paragolpe o lo que sea, o la cubierta. Bueno, estamos en una sociedad, digamos, tan loca lo que pasa en Río Gallegos, que vos tenés que estar al día con tus impuestos y cumplir. Y el Estado municipal no cumple con nada de los servicios que te tiene que dar. Entonces, el que asume, si rompe esa lógica absurda de que vos tenés que estar al día y no está al día con vos el municipio, hay que reconstruir todo. No quiero robar más tiempo. Ayer caminaba por Santa Fe. Uh-huh. Bueno, van a arreglar 2 metros. Está todo cortado, sí, está cortado de punta a punta. Van a arreglar 2 metros donde pasó el caño. El otro lado de la calzada queda destruida por las máquinas que estuvieron trabajando. Y no se tapa un solo bache que esté 10 centímetros más hacia el lado que no se tapa. Hablé con uno de los señores que estaba ahí, me miró con cara extraña. Le digo, pero ¿y esto? Porque estaba terminando y estaba todo destruido en el otro costado. No se tapa. Y me miró, me dice, no, maestro, hasta acá nomás. Y yo lo miré y me levantó los hombros como diciendo, no puedo decirte otra cosa. Entonces digo, ¿cómo rompes esa lógica, Javier? ¿Cómo rompes lo del basural? ¿Cómo rompes las cloacas? Tenemos el índice de calidad de vida mejor, pero usamos la gran cloaca del cielo abierto, que es el estuario y el basural. Es decir, reconstruir la ciudad, que lamentablemente vivimos todos, ¿no? Que amamos. No sé si es tarea, francamente digo, de una cuestión de un político. Si no, me parece que pasaría por un consenso muy fuerte. De todos, un trabajo de absolutamente todos, desde barrer mi vereda hasta la disposición de los residuos, bueno, Javier, me parece es mutuo. Vos estuviste en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Es decir, vos lo ves francamente, va caminando la gente y tira la basura en un cesto. Porque seguramente tenemos esos que tienen... Piedra Buena, Pipi, Calafate. O si vas a Punta Arenas. Punta Arenas, ni hablar. No, si vas a Punta Arenas, no haces ciertas cosas que haces aquí. Entonces digo, tiene que ver un poco con cultura, con un poco con educación. Claro, pero si el promotor del sistema tiene los edificios destruidos, sin gas, el Consejo Deliberante funciona en un ex supermercado asiático que no tiene edificio público. Así estamos parados. La invitación, primero agradecerte, y la invitación para, bueno, aquellos que todavía no te escuchan o te quieren escuchar en Radio News. Estamos todos los días, a partir de minutos después de las 6 de la tarde, en Radio News. Muchísimas gracias por venir, bueno, y ojalá se haya sentido cómodo y un gusto haber contado con su presencia. Espero no haber aburrido. Gracias, Javier.